Ya estamos. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos al día de hoy, el culto de esta mañana en la Iglesia Cristiana La Verdad, 25 metros al norte de la antigua Hormiga de Oro en la ciudad de Cartago. Vamos a cantar Somos un pueblo de pacto. Buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. De verdad que es un honor venir hoy al culto.
nos sentimos muy gozosos, muy bendecidos de poder venir hoy acá a recibir la palabra del Señor. Y se hablaba que en el culto se mueve el trono de Dios. Y cualquiera le puede decir a uno, pero usted sí que es o sea, tal vez la palabra no la puedo decir, sino usted que se cree para poder mover el trono de Dios. Dice que los hijos de Dios, Él les ha dado poder para poder hablar las buenas nuevas. Entonces hoy, por la gracia de Dios, vamos a buscar en Proverbios 3, lo vamos a llegar solo hasta el 15, porque es muy largo, hasta el 35 llega. Proverbios 3. Sí, y un versículo clave es el 5. Lo vamos a buscar, lo vamos a meditar, no lo leamos por leerlo. Y a todos ustedes, queridos hermanos que nos están viendo, un saludo muy especial de parte de la Iglesia La Verdad, aquí ubicados en Cartago, barrio Los Ángeles. Cuando tengan gusto, estamos con el corazón y las puertas abiertas en el momento que ustedes desean venir. Aquí no queremos hablar de lo que no es, sino hablar el Evangelio, porque a eso es lo que nos ha mandado el Señor. Y para empezar, le damos gracias, Señor. Capítulo número 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Lo seguimos así, ustedes el 2 y así sucesivamente. Porque la largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Y todos unánimemente el 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, que todo lo que puedes deshacer. No se puede comparar a ella. Amén. Hermanos, hay mucho de qué hablar en este. Hay gente que proclama y dice: yo moriré de viejo, pero no moriré de ninguna enfermedad. O sea, ellos están imponiendo, aquí se aferran a porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Sí, está bien. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién le está hablando? Y muchas veces nosotros lo agarramos, o muchos cristianos lo agarran y dicen: yo no voy a morir de ninguna enfermedad, voy a morir de largura de años. O sea, como diciéndole a Dios: ¿usted qué? ¿Me va a dejar morir ya o qué? Pues esa es una. Nunca se aparten de ti la misericordia y la vida y la verdad, átalas a tu cuello. O sea, ¿qué le está diciendo a uno? Marvin, mire lo que está guardado aquí en la Biblia, no se olvide lo que yo le dejé ahí. Si se le olvida, tal vez porque su memoria es muy pequeñita, yo se lo dejé apuntado en un libro que se llama la Biblia. No se olvide, papito, que usted tiene a alguien que lo manda. Y aquí dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando yo me apropio mi propia prudencia, nacen los perritos antes de que la perra vaya a parir. ¿Sí?
Y ya yo le hice números y estos perritos tantos, y este lo vendo en este, y este, y este, y este, y este. Wow, sí. Y se me murieron todos. ¿Ah? Así es con la propia prudencia de Dios. Reconoce todos los caminos y endereza tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas terco, nos está diciendo el Señor otra vez. No seas sabio, sí. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina de tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire, el que le teme a Jehová le agradece. Dios mío, qué calor más rico hoy. Dios mío, hoy tengo solo para comer esto, pero gracias porque usted me lo está dando. Pero el que dice, el que ha conocido hasta Dios y lo ha rechazado, ustedes lo ven. En su propio semblante de su cara se le ve una necesidad. Y conste, no los estoy criticando, no. A ninguna de esas personas, más bien al contrario, si los está viendo, es momento de volver otra vez la mirada a Cristo, que Él tiene el corazón abierto para recibirle a usted como me recibió a mí. Amén. Amén. Usted, sigue usted. No, Con la... las cartas de Y yo estaba que era el chuche hoy. Ah, Yo estaba que era el ¿cómo se llama? Hoy no es 17. Y yo estaba que era ¿sí? también. Sí, pero eso ni siquiera traje el cuaderno, con permiso. Sí. Porque yo le voy a dar a usted el plan de formación. Ajá, ok. Bueno, pero vamos a hablar. Disculpen ahí los que están presentes y los que están en las redes sociales. Lo que me está hablando el hermano Marvin tiene que ver con el orden para hoy de la escuela dominical y el mensaje del púlpito. Y es que a Marvin, bueno, no importa, yo lo tenía en agenda para hoy en 8. Y yo tranquilo, y toda la semana hemos estado hablando del mensaje. Toda la semana hemos estado hablando del mensaje, incluso ayer, ¿verdad? Todavía. Pero yo me quedé con la idea que era el próximo domingo y Marvin se queda con la idea que es hoy. Eso es lo que está pasando para que no se sorprendan. ¿Ah? No, al contrario, estábamos tan conectados que ambos confundimos la fecha, pero no importa. Lo importante aquí es el mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes algo que en esta semana, digámoslo, en alguna medida yo he vivido. Los días viernes yo tengo 2 reuniones, digámoslo así, 2 discipulados, 2 aposentos altos, para que nos ubiquemos. Uno que inicio más o menos como desde las 7:30 de la mañana, con un amigo muy querido, ya les he hablado de él, Alexander Leitón, y nos reunimos, básicamente conversamos, leemos alguna porción de la Biblia, y hablamos largo y tendido muchas cosas, de la Biblia, de la vida, del plan de Dios para cada uno de nosotros. Y el tema, y después a las 10 de la mañana tengo otro discipulado con este muchacho Martín, que yo les conversé la semana pasada, que está conectado ahorita a la transmisión en vivo. Y el viernes pasado estaba Martín, pero también estaba su señora. Entonces también hablamos largo y tendido. Lo que yo esperaba, que le decía a ellos que fuera de 1 hora, fueron de 2 horas y media casi, ¿verdad? Porque muchas personas muestran sed de la palabra de Dios, o sea, una cosa como si fueran esponjas, ¿verdad? Que necesitan ser llenadas de la palabra de Dios. Y es el caso de estas 3 personas, de Alexander, de Martín y su señora, que se llama Floribet.
Y una de las cosas que tocamos el viernes, sobre todo con Leitón, es un tema de la gratitud. Doña Tere es una persona que se destaca, que siempre sus motivos de oración son de gratitud, ¿verdad, doña Tere? Siempre doña Tere dice, doy gracias a Dios por tal cosa, doy gracias a Dios por tal otra, doy gracias a Dios por esto, doy gracias a Dios por aquello, ¿verdad? Y hablaba yo con Leitón el viernes de que nosotros en general somos poco agradecidos con Dios, me refiero, poco agradecidos con Dios. Y entonces, pensando en esto, vamos a ir a 2 Corintios 13:5. Y también hablaba yo con Martín y con doña Flori el viernes sobre un tema que esté en alguna medida relacionado, y es la seguridad de la salvación. Si yo estoy seguro de que en Cristo soy salvo, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Pero no, jalarme una torre. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Para los que están conectados, por favor, tengan por ahí papel y lápiz para que vayan anotando las citas bíblicas y para que puedan hacer un fórum de los dos mensajes, tanto de ahora como el que va a compartir el hermano Marvin durante la semana. 2 Corintios 13:5 dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y esta frase, este versículo, esta cita bíblica nos pone a pensar sobre qué pensamos nosotros acerca de la obra de Cristo a nuestro favor. Hablando con Martín y con doña Flori, hablábamos del tema de la salvación y de la seguridad de la salvación, de que en Cristo estamos seguros. Y entonces, esto que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con el camino de salvación, con el plan de salvación, nos tiene que llevar a meditar primero en nosotros mismos, perdonen el egoísmo, pero debemos meditar primero en nosotros mismos, si como dice aquí, si estamos seguros de nuestra fe. Que nosotros nos examinemos a nosotros mismos si realmente nosotros tenemos una fe verdadera en Cristo, o si somos religiosos. Hablaba yo con Leitón, y aquí voy a hacer una mezcla de las dos conversaciones que yo tuve el viernes. Hablaba yo con Leitón de que muchas personas en la iglesia cristiana evangélica son religiosas. Cambiaron la misa, que hay que ir todos los domingos, por el culto, que hay que ir todos los domingos. Pero dentro de sí no ha habido un cambio real, no han nacido de nuevo, ¿verdad? Por las razones que sea, eso no lo vamos a analizar porque no nos corresponde. Pero sí es importante que cada uno de nosotros, los que estamos acá y los que nos puedan estar escuchando, estemos seguros de cuál es nuestra situación espiritual, porque de eso depende todo el futuro nuestro. Ahora, ¿por qué es necesario una fe en Cristo? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué yo tengo que cuestionarme si estoy verdaderamente en la fe? Bueno, Mateo 9:12 nos dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar a aquellas personas que, estando separados de Dios, según Romanos 3:23, necesitaban restablecer esa comunión con Dios por medio de Jesucristo. Ese rompimiento de relación que se generó en Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedeció las instrucciones de Dios, eso se rompió y Jesucristo vino a restablecer esa relación. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso es que Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos,
Y aquí podemos decir, los sanos espirituales no tienen necesidad de un médico espiritual. ¿Quiénes la necesitan? Nosotros los enfermos. Toda aquella persona que está sin Cristo necesita realmente de sanidad espiritual. Por eso debemos examinar nuestra fe. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y esto lo hablaba con doña Flori y con su... ay, se me olvidó. Con Martín, ¿verdad? Y esto lo hablaba. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es mi esfuerzo? ¿Cuál es mi obra, llamémoslo así? ¿Qué debo hacer yo para recibir la salvación que es en Cristo? ¿O qué debo hacer yo para acercarme a Dios? ¿Debo asistir todos los domingos a la iglesia? ¿Debo tener cierta conducta? ¿Debo vestirme de cierta manera? ¿Debo hacer ciertas buenas obras? Y la Biblia nos da una respuesta que es muy interesante y que nos debe también poner a pensar. Y está en Marcos capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice así la palabra del Señor: ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y esa es una pregunta que todos nos hacemos y que la gente se hace, que doña Flori se hacía. Bueno, entonces, ¿quién puede ser salvo? Martín se la hacía. Entonces, ¿cómo recibo yo salvación? ¿Verdad? Y con Leitón yo hablaba, ¿cuánta gente realmente ha recibido salvación? Porque todos nos hacemos esa pregunta. Tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida, nos hacemos la pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? El contexto, cuando esto se menciona, es cuando el Señor dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Entonces, claro, si el rico no entra y si es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja en ese tiempo era una puerta chiquitita que dejaban en las murallas para que la gente, cuando ya se cerraban las puertas principales, pudiera entrar, pero no entraban los camellos, solo entraban personas. Por eso es que él hace esa analogía. Es más fácil que entre un camello por donde no podía entrar que un rico que entrara al reino de los cielos. Por eso hay que entender el contexto. Entonces la gente se pregunta, bueno, entonces ¿quién puede entrar? Y vean la pregunta, la respuesta del Señor. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Claro, si la Biblia llegara hasta ahí, nos dejaría una enorme incógnita, porque la pregunta seguiría sin responder. ¿Quién podría ser salvo? Porque el Señor dice, para los hombres es imposible. Mas para Dios, aquí está la respuesta, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Entonces, la respuesta a nuestra salvación únicamente le pertenece a Dios. No son nuestros esfuerzos humanos, no son las buenas obras, no es la religión, ¿verdad? No es la filosofía, no es la ciencia lo que nos dice el camino de salvación, ¿verdad? El documento aquel que estamos estudiando los miércoles, no es eso, solo está en las manos de Dios. Ok, entonces ya sabemos que debemos examinar la fe, ya sabemos también que estamos enfermos espirituales, ¿verdad? Espiritualmente enfermos y que necesitamos esa sanidad, y ya sabemos que los esfuerzos humanos son imposibles, porque solo Dios, para Dios es posible, es el único que puede resolver el problema de la salvación. No es por dinero, no es por obras, no es por conducta, no es por religión. Y la respuesta está en Juan capítulo 14, versículo 6. Eso conversábamos con doña Flori y con Martín. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está la respuesta. Lo que en Marcos nos dice que para los hombres es imposible, pero no para Dios, en Juan 14, 6 está la respuesta. ¿Quiere buscar el camino hacia la salvación? ¿Quieren encontrar la salvación al problema espiritual que todos tenemos? La solución está en Cristo. La solución para nuestros problemas espirituales
únicamente está en la persona de Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Solamente ahí. El Señor nos recibe tal cual somos, tal cual estamos. No importa cuál es nuestro contexto social, nuestro contexto económico, nuestro contexto de labor, de trabajo, familiar. No, eso no importa, porque la solución está en Cristo. Y el Señor vino por los enfermos espirituales, no por los que se portaban bien, o no por los que tienen dinero, o no por los que son más sencillos, más humildes. No, Él vino por todos aquellos que tenemos una necesidad espiritual de restablecer esa relación con Dios que se perdió en Génesis capítulo 3. Entonces no importa la condición de nosotros, ante el Señor todos somos iguales y todos tenemos oportunidad de recibir salvación por medio de la fe en Cristo. Si tenemos la fe correcta, por eso es que el versículo que empezamos es que examinémonos cuidadosamente si estamos bien en la fe. Si la fe nuestra descansa en que yo vengo todos los domingos a la iglesia, o que lo veo por las redes sociales, o que diezmo, o que ofrendo, o porque tengo una manera particular de vestir, o porque tengo una manera particular de hablar, o porque yo algo, o yo esto, o yo lo otro, pues entonces estamos mal fundamentados. Nuestra fe no es la fe correcta. La fe correcta está en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Juan 14:6. Ahora, es interesante también que una vez que reconocemos que el pecado nos separa de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, y que necesitamos de un Salvador, porque, como dice Marcos 10:26 y 27, para los hombres es imposible, y reconocemos que solamente por medio de Jesucristo podemos recibir salvación. Una vez que reconocemos eso e invitamos al Señor Jesucristo a que entre en nuestros corazones y lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, recibimos algo muy especial. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40, dice así: y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. En las manos del Señor Jesucristo estamos seguros, porque si efectivamente hemos profesado fe en Cristo con toda honestidad y sinceridad de corazón, estamos en las manos de Dios, y Él no nos va a perder. Aquí lo dice, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Y vean cómo sigue: sino que lo resistite en el día postrero. Nos habla primero de una seguridad, no se va a perder. Segundo, nos habla de una resurrección. Nuestra esperanza es nuestra resurrección. Y después dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, es un asunto de fe, no es un asunto de obras, no es un asunto de cómo soy yo, cómo me encontró el Señor cuando me encontró. ¿Cuántas veces hemos escuchado argumentos que dicen, digamos que le proponemos a alguien que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, y la persona responde: no, todavía no, porque tengo este vicio, tengo esta conducta, tengo esto? Perdón, no estás entendiendo. Si el Señor Jesucristo vino para resolverte ese problema, no te está pidiendo que lo dejes, te está diciendo que reconozcas que tenés ese problema, que es muy diferente. Y cuando depositamos nuestra fe en Cristo, empezamos un proceso de restauración espiritual. Es ahí, no es al revés. No es que yo tengo que dejar este vicio o tengo que dejar aquella conducta para después recibir a Cristo. Al contrario, recibo a Cristo para recibir esa sanidad que solo Él me puede dar. Ahí es donde está la solución. Y dice que nos va a resucitar, que no nos va a perder, pero además nos dice lo siguiente: que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, dice que tenga vida eterna. Una vez que cualquiera de nosotros o los que nos ven reciben a Cristo como su Señor y Salvador, tienen vida eterna. No es que la van a tener,
ya la tenemos, ya es nuestra la vida eterna. Tenemos la seguridad, primero, de que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Segundo, tenemos la seguridad también de que la relación con Dios fue restablecida. Tercero, tenemos la seguridad de que no vamos a perdernos, en el sentido que estamos en las manos de Dios, y hay otros muchos versículos que apoyan esto, pero además tenemos la seguridad de vida eterna. Ahí es donde tenemos que examinar nuestra fe. Si realmente tenemos la fe correcta, si realmente confiamos en la obra de Cristo en la cruz, si realmente estamos convencidos de que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Si estamos convencidos de esas cosas, realmente estamos con una fe sólida, una fe firme, una fe fuerte. Y aquí es donde entra nuestra gratitud. Después de esto, cuando empezamos a reflexionar y decimos y evaluamos que efectivamente que estábamos perdidos, como dice Efesios 2, 1 y 2, ¿verdad? O que estamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, Efesios 2, 12, que en Romanos 3, 23, destituidos de la gloria de Dios, y reflexionamos y recapacitamos, y que algún día nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aquí es donde viene la gratitud. La gratitud porque hoy tenemos que comer, pues sí. La gratitud porque hoy nos levantamos y podemos venir al culto, o podemos ver el culto y participar de él, pues sí, también, por supuesto que sí. Pero más importante que nada o que todo es la gratitud por la salvación en Cristo. Y eso es lo que yo hablaba con Leitón. Pocas veces damos gracias a Dios por la salvación que Él nos dio. Honestamente lo digo, yo pocas veces he reflexionado diciendo, qué sé yo, al levantarme a mediodía o en la mañana o en la noche, Señor, gracias por la salvación que me diste, porque yo no la merecía. Y eso es algo que nosotros todos los días deberíamos agradecer. Y don Daniel, usted lo ha notado y tiene muchos años, y en los grupos de oración, lo primero que comienza uno es a pedirle a Dios y nunca agradecerle la salvación. Sí, y yo quiero aclarar, o sea, no está mal pedirle a Dios porque la Biblia lo enseña. Además, lo dice muchas veces, ¿verdad? Que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, por ejemplo. O Santiago nos menciona la importancia de orar por los enfermos, ¿verdad? Y Santiago nos menciona también la importancia de orar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿a dónde queda nuestra gratitud? ¿A dónde queda nuestra gratitud? Y empiezo por mí mismo, que es lo que yo hablaba con Leitón. Empiezo por ahí. Y Leitón me decía, yo doy gracias a Dios apenas me levanto, porque es un día que yo tengo nuevo. Es una nueva oportunidad que Dios me da. ¿Cuánta gente no se ha levantado hoy? Mire, ¿cuánta gente ha muerto de COVID? ¿Cuánta gente ha muerto de COVID y sin Cristo? Peor todavía, ¿verdad? Y nosotros hoy tenemos la bendición de habernos levantado. Y le hemos dado gracias a Dios. Y aquí es donde dice, vean lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígame esto, imagínense cada uno de ustedes, y me imagino yo, a alguien que me haya hecho mucho daño a mí. Digamos, de esas personas que no faltan cerca de nosotros, que algún daño nos han hecho, ¿verdad? De eso que realmente a uno le dolió y le llegó y no lo esperabas de esa persona, ¿verdad? Y te hizo un daño. Y que en un momento tengas la oportunidad de hacerle un favor o ayudarle. Y vos estás en esa lucha, le ayudo o no le ayudo, pero mira si te hizo tal cosa. Y viene a tu conciencia el recuerdo de lo que te hizo o los escándalos que te hizo, y qué casualidad, ahora me está viniendo a la mente algunos de esos, ¿verdad? Y te viene eso, imagínate que esa persona, y me estoy acordando de una en particular que me dio una gritada en la calle por X razón, que ahora no viene al cuento, ¿verdad? Hace muchos años, más de 30, para que no se imaginen nada reciente, pero que esa persona
hoy llegue y me diga, mira, necesito que me hagas un favor. Y Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean qué grandeza del amor de Dios, que aún siendo pecadores, es como diciendo, aún porque no lo merecían, y la Biblia enseña que nosotros éramos enemigos de Dios, aún así, y a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. O sea, lo dije hoy a las 8, hoy a las 15, no sé cuándo. No podemos imaginar la dimensión del amor de Dios hacia la humanidad. No lo podemos imaginar, pero ni así. La dimensión del amor de Dios y la obra de Cristo. Pero aquí nos dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean qué gran obra hizo el Señor a nuestro favor. O sea, es increíble. Es increíble que alguien que ha ofendido, venga que venga el ofendido a darle salvación al ofensor. Y eso que el ofensor no le está pidiendo perdón. El ofensor no le está diciendo, perdóneme Dios por haberle desobedecido. No, aún así Dios extiende la mano por medio de Jesucristo y nos dice, aquí está la oportunidad de salvación en Cristo. Juan 14:6. Y cuando pensamos en todo esto, nos vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí volvemos a la gratitud. Pero también nos habla de la paz de Dios. Amén. O sea, ¿cómo puedo yo estar en paz con Dios? Ahora que se habla tanto de estar en paz con uno mismo, ¿verdad? Que a uno le dicen, usted tiene que estar en paz con sí mismo. ¿Cómo si estoy lleno de pecado? ¿Cómo si soy una persona separada de Dios por causa del pecado? La única manera de yo tener una paz verdadera, firme, consolidada, es por medio de la fe en Cristo. Es la única, no hay otro camino, no hay otra forma. Si alguien busca el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, ¿qué dice? Amor, gozo, paz. ¿Quiere tener paz? Reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Afirme su confianza en Cristo, no en las cosas que nosotros podemos hacer o no hacer. Es nuestra confianza en Cristo. Y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La actitud de un hijo de Dios es la gratitud. La expresión de un hijo de Dios que ha examinado su fe debe ser gratitud a Dios por lo que hizo a favor nuestro. No puede ser otra cosa. Cuando meditamos, y hoy a las 8 hablábamos de las bendiciones de un hijo de Dios, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden, ¿verdad? Y espero que hayan hecho fórum de los mensajes de la semana pasada, o que hayamos hecho fórum de los mensajes de la semana pasada. Pero cuando vemos todas esas bendiciones que el Señor nos da en Cristo, cuando vemos la obra de Cristo, la dimensión de la obra de Cristo en nuestras vidas, deberíamos caer de rodillas, no sé, o sentados, o de pie, y pensar, gracias Dios por lo que has hecho por mí. Y ahí es donde nuestra fe se consolida, repito, nuestra fe realmente toma un lugar, el lugar que el Señor desea que se tome. Y esta fe tiene que tener consecuencias. Esta gratitud tiene que tener consecuencias. ¿Cuál es esa consecuencia? Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso que yo tengo en Cristo, yo debería compartirlo con otras personas para que también lo tengan. Me recuerda de un mensaje que yo di hace poco, cuando el Señor le dice a aquel que estaba endemoniado, y el endemoniado, una vez que ha sido liberado, quería seguir a Cristo, y Cristo le dice, usted no va conmigo. Yo no sé, pero ¿cómo? Yo quiero seguir a Cristo, quiero seguir con usted. Y el Señor le dice,
vaya y cuente cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. Eso es lo que le dice. O sea, no es aislarse, al contrario, es dar cuenta, contarle a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Esa es una expresión de gratitud. ¿Qué hizo el Señor conmigo, Marvin? Me sacó de donde estaba, cuando yo no lo buscaba. Y por su amor, siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Y Cristo murió por Nino. Y Cristo murió por Doña Tere, por cada uno de nosotros. Es increíble. O sea, realmente es una obra majestuosa que uno no puede humanamente dimensionar, pero que nos debe llevar a compartir con otros. Voy a contar una de las cosas que hablamos Marvin y yo de vez en cuando. Y Marvin me hablaba el viernes fue que creo, en la tarde o en la noche. Marvin me decía, ambos estuvimos escuchando un mensaje X, no importa a quién, en el transcurso de la semana, para no dar muchas pistas. Y me dice Marvin, pero es que, me dice, Daniel, yo no escuché nada del Evangelio en ese mensaje. Y ya a mí ¿cómo fue que me dijo? Como que lo extraño, ¿ah? Algo así me dice Marvin, es que extraño que no mencionaran el Evangelio. Que no me mencionaran, y cuando hablamos del Evangelio es dar el mensaje de salvación, en una u otra forma, pero hablar de salvación. ¿Y por qué? Porque es que uno va absorbiendo y va comprendiendo progresivamente la importancia del mensaje de salvación. ¿De qué sirve que yo le diga a una persona, digamos, estoy poniendo un ejemplo, que nada tiene que ver con lo del otro día, pero que no robe si no tiene salvación? Digamos que yo le digo, mire, es que si estás robando, a Dios no le agrada, tenés que dejar de robar. Y digamos que la persona deja de robar, pero no ha recibido a Cristo como su Salvador. Su situación es la misma, separado de Dios. Por eso es que la predicación del Evangelio, Marcos 16:15, es tan importante y es una expresión de nuestra gratitud, o debe ser una expresión de nuestra gratitud. Tenemos que examinar a ver si estamos en la fe, a ver si tenemos bien claro la razón de nuestra fe. Y ya voy a terminar, ahora sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice la palabra del Señor: estad siempre gozosos. Es una orden, no es una sugerencia, ¿verdad? Traten de estar gozosos. No, estad siempre gozosos. Ahora, el gozo no quiere decir feliz, no quiere decir feliz, porque a veces estamos tristes, ¿o no? ¿Bien? Yo he estado triste. Beatriz sabe que hay cosas que a mí me entristecen y a veces cuando se tocan o cuando ocurren tal y cual, ella sabe que eso a mí me afecta. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que yo pierda el gozo, porque el gozo mío está en Cristo. ¿Ok? Estad siempre gozosos. Es que hay gozo también que lo hace llorar. Bueno, también, a veces hay una expresión de gozo de tal magnitud que lo lleva a uno efectivamente a derramar lágrimas. Por ejemplo, la obra de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros, podría llevarnos a, cuando meditamos en eso, pues si yo me pongo a pensar, Daniel Guzmán hace unos años, y Daniel Guzmán en Cristo, y se queda uno mudo. Bueno, yo, ¿verdad? O sea, sin palabras, caray, ¿verdad? El mensaje de hoy hace 8, ¿verdad? ¿Qué tiene el hombre para que Dios se fije en él? O sea, ¿qué tenía yo para que Dios se fijara en mí? Pero bueno, es parte del gozo. Dice, orad sin cesar. ¿Se acuerdan lo que nos han enseñado los panameños y los coreanos, los 3 hoy? Lectura de la Biblia, oración y compartir el Evangelio todos los días. 3 cosas para hacer todos los días: lectura de la Biblia, oración, compartir. Los 3 hoy, lo que ellos llaman los 3 hoy. Y vean lo que dice el 18: dad gracias
en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y nos dice, dad gracias en todo. Aún en los problemas, aún en las circunstancias que a veces no nos agradan, tenemos que dar gracias a Dios. Ajá, léalo en voz alta. Dice, no apaguéis al Espíritu. Ajá, exactamente. Cambiar la mirada, muchas cosas. Ajá. La promesa de Dios está ahí. Cuando uno se separa de lo que la palabra de Dios enseña, por la razón que sea, no importa, es cuando nosotros empezamos a apagar el espíritu. Le decía yo a doña Flori el viernes que una de las consecuencias de dejar de leer la Biblia con regularidad es que uno se va alejando cada vez más. Yo le ponía el ejemplo, es como, ella tiene un hijo de 14 años y una hija de 22. Le decía yo, es como si su hijo tuviera un problema y acude a usted y le dice, mami, vea, es que tengo tal problema, y que la mamá haga así. Y haga así. Eso es cerrar la Biblia. Es decirle, ¿sabe qué, Dios? No me interesa su opinión. ¿Sabe, Dios? No me interesa lo que usted tiene para mí. Yo me la juego solo. Y ahorita usted leyó en Proverbios capítulo 3 algo que tiene que ver con eso. No te guíes de tu propia prudencia. Y átame tu corazón. Y exactamente. La palabra de Dios debe ser nuestra guía todos los días. Espero, hermanos, que hayan tomado notas, no por mí, sino por la palabra de Dios. Y espero, hermanos, que también hagan un foro de los mensajes de este y el que ahora más tardito nos va a compartir Marvin. Marvin. Buenos días, hermanos. Buenos días. Que la gracia de Dios abunde en los corazones de cada uno de todos nosotros, ¿verdad? Y impactante el mensaje de hoy, cosa que muchas veces cuando venía uno a la iglesia quería escuchar otras cosas y no estas. Y no es tanto eso, sino que muchas veces se le habla a la gente y se van. Dice, no, es que ya eso ya es tan repetido que ya yo me lo sé. Ahora, ¿cómo está por dentro usted? ¿Cómo estoy yo? Bueno, vamos a orar primero que todo porque el Señor nos dé la dirección. Pedirle disculpas a don Daniel, ahora leyendo ahí tiene toda la razón. Le tocaba a él y a mí se me fue. Yo estaba que era el 17 todavía cuando el viernes que me dice don Daniel, mándeme el bosquejo. Y todavía que el sábado no me llegaba el bosquejo y decía yo, pero don Daniel, ¿qué le pasa? ¿Será que debe ser que anda borrotina? Y bueno, le pido disculpas, pero los planes de Dios son otras cosas. ¿Verdad? Hoy quizás pueda calar en el corazón de alguno porque en el mío ya caló. Y era qué tremendo lo que es este. Y vamos a orar primero. Señor, le damos gracias por la salvación. Cuando valoramos la salvación, ¿de qué me estoy salvando? La palabra clave lo dice, salvación, de no ir al infierno. Filas de filas se están haciendo para llegar al infierno. No soy nadie para sentenciar, pero sí soy una persona que puedo decir, me salvé de ir al infierno por la gracia de Cristo que murió en la cruz del Calvario por mí y me dijo, Marvin, venga, usted está predestinado para estar en la presencia de mi Padre, no para que ande donde se llama Valle de Lágrimas y de Dolores. Señor, gracias por el momento de hoy. También pido por las personas que no pueden venir al culto, por aquellos que se les habla igual que a mí, como mi mamá lo hacía,
tantos años y años, y hoy estoy aquí. Hoy acudo ante tu presencia, Señor, primero para que usted me limpie mi corazón, mi boca y mis pensamientos, porque son inicuos muchas veces y son anatema ante la fe cristiana. Señor, le pido por todos aquellos enfermitos, aquellos que hoy están con necesidades, aquellos que tienen dinero pero no tienen paz espiritualmente y quieren ser como más de un cristiano que es, porque yo mismo lo decía, yo quiero ser como esa persona, pero había algo en mí que no me dejaba. Y entonces hoy reconociendo que es primero la salvación, ahí todo va a encaminarlo Dios, porque Dios tiene sus propósitos y sus planes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Josué 7. Vamos a verlo. Josué 7. Un tema muy lindo. Y hoy Dios va a hablar a los corazones de más de uno de nosotros. Ya lo hizo en mí y viera cómo me ha... Que vea que si ya lo hablo en mí, que hasta la fecha la perdí. Entonces, hermanos, se llama Josué 7, el pecado de Acán. Vamos a leerlo hasta el 19 y lo vamos a leer también así, antifonalmente, ¿sí? Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Caldí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales subieron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto, que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros.
levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y las familias que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Lo vamos a dejar hasta el 15, dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad a Israel. Bueno, vamos a verlo aquí. El capítulo clave, principalmente a esta predica se le puso el nombre. El capítulo dice: puedes esconder del pecado delante de las personas, pero nunca podrás delante de Dios. Y Dios mío, qué tremendo es esto, porque yo puedo esconder el pecado delante de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, del patrón. Me acuerdo muchas veces que le decía a uno: pero ¿por qué llegó tarde usted a trabajar hoy? Y venía con ese olor a pico carraco, que le olía a uno porque se había tomado unos tragos. No, hombre, ya es que no es que me acosté tardillo, no es que se me enfermó mi hijo. Y tal vez había llegado 2, 3 de la mañana a la casa. Sabía que yo podía ese cuento metérselo a mi patrón, a mi jefe, pero a Dios no. O a la esposa le decía: qué raro, no es que solo me tomé 3 traguillos, y era qué mal que me hicieron, seguro fue el último el que me hizo daño. El montón de tragos que se había revolcado uno en ese lodazal del infierno. Versículo clave 11 dice: Israel, ha pecado y aún quebrantado mi pacto. ¿Cuántas veces quebranto el pacto de Dios? Mi pacto que yo les mandé. ¿A quién? A Israel, y también me lo ha mandado a mí. Y también han tomado del anatema y aún han hurtado. Mire todo lo que le dijo: han pecado, 1, han quebrantado mi pacto, 2, algo que les mandé, 3, también han tomado del anatema, 4, y hasta han hurtado, 6, han mentido y lo han guardado, 7, en solo ese versículo. Bueno, vamos a empezar. El número 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Y buscando yo aquí en prevaricación, dice, significa impiedad, iniquidad, pecado y transgresión. Los hijos de Israel cometieron eso, pecado. Y me pongo a pensar yo: ¿y yo qué he hecho? Entonces cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, el hijo de Carmín, hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Anatema, hay 2 tipos de anatema. Hay un anatema que se habla aquí en el capítulo 1 y un anatema donde dice: si hay un ángel que llegue y les hable, si no es el evangelio, es anatema, porque son cosas de hombre. Y este anatema dice aquí así, se refiere a los términos de una ofrenda apartada para Dios, la cual es también anatema. También hay otro anatema que ya lo dije, que es el evangelio. O sea que si un ángel viene y nos habla de otro evangelio, eso tenemos que rechazarlo, así sea un ángel. Eso se llama anatema. Entonces, anatema era algo que estaba apartado para Dios. ¿Hay anatemas que se pueden hacer en la iglesia? Sí. Señores, y los que me están viendo, y si algún pastor lo llegará a escuchar esto,
¿Le ha pasado a usted alguna vez de coger la plata de los diezmos y las ofrendas? A mí sí. Y se lo pregunté a varios pastores y me dicen sí. A mí también. ¿Por qué? Dice, pues, tal vez por la necesidad, porque había que pagar la luz de mi casa. Y después yo la repongo. Lo de Dios es de Dios y se deja quieto. No se puede tocar. Eso es un anatema también para un pastor o para cualquiera. Coger algo de aquí de la iglesia. Yo sé que puede ser ese micrófono, puede ser un pedestal o esa lacto o esa, bueno, cualquier cosa. De por sí don Daniel no se da ni cuenta. Yo voy a llevármela, voy a echármela aquí. No es de uno, es de Dios. Entonces estos hombres primero cometieron prevaricación, anatema, porque después vea lo que dice aquí. Anatema, en el 1 dice, porque Acán, hijo de Carmé, hijo de Sabid, hijo de Sera, de la tribu de Israel. Se hablan de 3 personas ahí, 3 generaciones, pero no es el 3 generaciones que se habla de un trago que venden en México, no. Las 3 generaciones es la que estamos haciendo actualmente. ¿Qué están haciendo mis hijos? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Y qué van a hacer el futuro de ellos? ¿Les estoy enseñando el Evangelio o no les estoy enseñando el Evangelio? Ahora, la tribu de Judá, dice que la tribu de Judá fue una de las 12 tribus de Israel, descendientes del patriarca de Judá, el 4.º hijo de Jacob. Vemos que ¿por qué empezó este pecado? Y si lo vemos, devolvemos a Génesis 3, del 1 al 6, de dónde se generó ese pecado. Desde ahí venimos marcados totalmente. Se arraigó el pecado en nosotros y no sabemos cómo quitarlo. ¿Por qué? Porque nos han hablado de religión y no nos han hablado. Mire, ese pecado Dios se lo puede perdonar. ¿Y cómo? Pregunta, ¿por qué nosotros tenemos un adversario? ¿Por qué muchas veces hay cosas que yo no puedo perdonar? ¿Por qué hay cosas que a mí, ay, mira doña Elieto, viene con unos zapatos y yo quería de esos? Envidia. ¿Por qué se me generan todas esas cosas? ¿Por qué las peleas espirituales internas? ¿Por qué peleas internas en el mismo culto? No me gustó el culto de hoy, mejor lo hubiera dado don Daniel. Es que don Daniel sí se la sabe. O lo hubiera hecho Bolívar, pero es que ya Marvin, ¿qué va? No. Y viene a buscar uno cosas que no son. Bueno, entonces para finalizar este número 1 dice, se encendió contra los hijos de Israel. Jehová encendió los hijos de Israel. Vamos a ir rápidamente al versículo Josué 6, 17 y 19, que nos habla del anatema de Dios. ¿Por qué es un anatema? ¿Qué es un anatema? Aquí lo vamos a explicar. Josué 6, del 17 al 19. Bueno, yo lo voy a buscar. Yo lo tengo aquí ya. Josué 6. 17 al 19 o tal vez al 20 también. Si alguien lo tiene. Amén. Sí. Y será la ciudad anatema de Jehová, por todas las cosas que están en él. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Amén, amén. ¿Se dieron cuenta lo que es el anatema? Lo que es de Dios no lo podemos tocar. Es algo sagrado, es algo bendito. Mire, qué cosa más tremenda es coger algo de lo que no es. Si hay una maldad en la vida y hay una cosa grande en la vida,
es coger lo ajeno. Se lo digo por experiencia propia, y siempre se lo decía yo a don Daniel, cuando le cogí una cuchilla a mi papá. Nunca la disfruté, y más como las que usa don Daniel, de esas cruz blancas, ¿verdad? Que son lindísimas. A mí, ustedes me quieren regalar algo, una cuchilla. Me gusta coleccionar las cuchillitas. Y qué terrible es ver cuando mi pobre viejo andaba buscando, no me ha visto la cuchillita. Uy, y la tenía él hasta para capar chanchos. Vea qué clase de filo tenía. Qué tremendo. ¿Ah? Bueno, entonces ahí estamos. Después dice, el 2, después Josué envió los hombres desde Jericó hasta Ajid, y que estaba junto a Betel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y la reconocieron, ¿verdad? El 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomaron a Ajid como Ajid. No fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Vemos en el versículo 3 que ellos comenzaron a creer en qué, sus propias fuerzas. Sus propias fuerzas. Yo puedo. A usted le dan clases de motivación, de yoga. Lindo, dicen que eso es bonito porque dice que lo relaja. No puedo decir si es bueno o es malo, pero cuando a usted lo motivan, es bueno motivar a una persona. Cuando está caída es bueno, mire, usted puede, pero siempre aparejada con el Evangelio. Dios vino a morir por usted, Dios lo puede levantar. Miren, por sus propias fuerzas. ¿Qué les pasó a ellos? No ganaron. ¿Qué le pasaba a Daniel qué le pasaba así a Daniel y también a David en sus guerras? Cuando se iba solo, tome papito, salado, usted no va a ganar nada. Mas si usted me pide, ¿cuántas veces hacemos negocios en direcciones de nosotros mismos? Experiencia, todavía me ha ido mal. Y yo creyendo que yo le había pedido a Dios. Todavía no sé todavía si verdaderamente es mi deseo o es el de Dios. Número 4. Vamos a buscar en Deuteronomio 28-25. Mientras que ustedes lo buscan, no, todo lo tenía aquí y se me borró en las notas. Deuteronomio 25. 28-25. Sí, si alguien lo tiene. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, Ajá. y por 7 caminos subirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Amén. ¿Jehová qué? Te entregará derrotado. Amén. Te entregará derrotado. Y aquí el 4 dice, y subieron allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ajid, o los de Ajid. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos llegaron y los despreciaron. Ajid era una parte alta donde dicen que eran muchas minas. Seguro ahí para subir ahí era muy pesado el camino, pero seguro ellos decían, vayan, si ahí son un poquitillo, ahí San Blas son como 4 o 5 los que hay, vaya, no mande toda la gente. Pero lo menos que se dieron cuenta es que los hicieron derrotados y subieron allá al pueblo y huyeron delante de los de ahí. Usted sabe, el pueblo de Israel siendo derrotado ahí por una gente pequeña. Confiaron en su propia prudencia. Amén. Que decían salir. Este irá a matar al gigante, pero este no tiene ni herramientas, y dice que quería ponerle hasta un escudo de protección y lanza, y dice que no lo aguantaba. Mal, él se entregó primero a Cristo y le dijo, él fue enviado de ellos, no fue enviado por las mismas tribus de ellos. El número 5 dice, y los de ahí mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ajá. En Josué 2:9, ¿qué nos dice? Si alguien lo tiene. Sé que
Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros. Ajá. Todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado por nuestras propias fuerzas, por nuestras cosas. Nosotros no podemos seguir o hacer absolutamente nada. Y los de allí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarí y derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cuántas veces se me está desfalleciendo mi corazón porque me dejó un ser querido? ¿Cuántas veces se me vinieron abajo los planes que yo había puesto tan arriba y se me hicieron como agua? ¿Por qué me decepcioné de tal persona, como decía don Daniel? ¿Por qué me decepcioné si yo le tenía tanto cariño? ¿Por qué me falló esa persona si era lo que más quería en mi vida? ¿Por qué si yo a usted nunca le hice, ni nunca le dije, ni nunca le enseñé? ¿Por qué? Porque está apartado de Dios. Nos guste o no nos guste, no juzgue, yo no juzgo, únicamente les digo, cuando estábamos separados de Dios, muchas cosas nos van mal, pero porque hay cristianos que les va mal todavía también y dicen que están con Dios, porque es la voluntad de Dios. Una cosa es la voluntad y otra cosa es la separación. Número 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, ¿verdad? Job 2:12 también rasgó, si alguien lo tiene, rasgó sus vestidos. Esto significa una gran pena, un dolor, una vergüenza. Por eso Josué lo hizo y también Job lo hizo. Si alguien lo tiene. Job 2:12. Sí. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Ajá. Y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Amén. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante de los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea, era algo humillante para él. Era algo humillante para Job hacer eso. Ya Job lo tenían cansado, pero ya no era Dios la humillación, sino la humillación de los hombres. ¿Cuántas veces nos humillan los hombres a nosotros? Usted no sirve para nada. ¿Ve? Usted es solo para tortas. Mire usted, y mire usted, y él mire, y él mire, y él mire. Y es que lamentablemente Satanás es astuto y se le va metiendo en su corazón. Y se le va metiendo, pero nunca dice, voy a coger lo que dice aquí. Dice que me contaron que dice que hay como 3,000 y resto de promesas. ¿Será verdad que esas promesas existen? Búsquelas, que aquí están. Pero también hay promesas que nos dicen que si hacemos lo contrario de Dios, también dice que la ira también se puede encender. En la ira, como lo dice en el 1, la ira de Jehová se encendió contra Israel. Yo me pregunto en este momento, ¿qué pasará si la ira de Dios se encendiera en este momento? Miren, y ese volcán de España, ustedes han visto, y todo el mundo pone, está así de que Cristo venga. Pero ¿por qué no le dicen, está así de que usted puede ser salvo? ¿Por qué le meten temor a las personas? Y entonces, ¿por qué buscan las religiones? Porque andan buscando algo que se les perdió, que no lo tienen en su corazón, que se llama Cristo Jesús, el que perdonó todas mis iniquidades. Y Josué el 7 dice, y José dijo, Señor Jehová,
¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. 7. Éxodo también 5:22. Moisés le hace una pregunta a Dios, al igual que lo hizo Josué: ¿para qué nos hiciste cruzar? No es que allá nos daban gallo pinto y aquí lo único que nos dan es una galleta soda. Y Josué le dice: ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos? De verdad que cuando yo no era cristiano, la plata me alcanzaba más. Ya las mentiras, así como le dijo a Josué. ¿Por qué es que cada vez se me vienen malos problemas cuando me meto, cuando llego a la iglesia, me entrego a Cristo y todo eso? Las estrategias que usa Satanás. Pues la verdad es que hoy es domingo. Y ahorita sí hay un partido mejor, como don Daniel pasa en YouTube, lo veo más tarde cuando ya haya ganado esa prisa. ¿Por qué sigo yo con mi pasado? Ay Señor, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo? ¿Por qué es que mi pasado no se quita? ¿Por qué es que sigo yo en esos temores, esos perjuicios? ¿Por qué sigo yo en esas cosas que no me hacen subir escalones? Tóquese usted su fondo en su corazón. Tóquese usted, enumérese qué es. Porque yo lo he tenido que hacer muchas veces. Señor, ¿por qué es que a mí me pasa esto? ¿Por qué es que no puedo dormir? ¿Por qué me matan los pensamientos? ¿Por qué me matan los cobros? Claro, que a quién le gusta que le manden un cobro judicial, a nadie. ¿Por qué es que abro la alacena si acaso hoy hay algo? ¿Qué les dijo él a los apóstoles? Vayan de 2 en 2, lleven solo ¿qué? Calzado. Señor, pero ¿cómo vamos a hacer allá? Usted sabe esos calorones, vean los calores que están haciendo aquí ahora allá en el desierto. Y Señor, ni una cabecera llevamos. Él le responde: yo ni eso tengo. ¿Para dónde poner la cabecera a un hombro de alguien? Cuando mi confianza está en Dios, lo que mis ojos ven natural, mi corazón lo ve espiritual. Para verlo a usted, a ver qué. Hable usted de lo que está pasando. Si yo le puedo decir a don Nino, ese carro es un 80. Yo le profetizo que usted ahora para Navidad va a tener un 2022. Es lindo cuando le ponen a uno esas cosas, pero cuando le digo: está feo ese carrillo de motor allá, ¿cómo hacemos? Si ya Marvin me dijo que ese carrillo, y sí, tiene razón, vea las mentiras que Satanás le mete a uno, y tal vez es un carrito que está intachable, pero le mete mentiras. Señor, ¿por qué hiciste esto para que este pueblo nos hiciera pasar el Jordán? ¿Por qué yo no me aferro al pacto de Dios? ¿Por qué es que yo tengo que andar mintiendo todo el tiempo diciendo yo no puedo? Es que me cuesta leer, es que me cuesta tanto entender la palabra de Dios. Pues Cristo lo va a hacer. El 8 dice: ay Señor, ¿qué diré ya? Que Israel ha vuelto la espalda delante de mis enemigos. Se le cayeron las medallas a Josué ahí. Salmo 84, 8:34, si alguien lo tiene. Salmo 8:34. Si alguien lo tiene, para que me... Salmo 34. No, No, entonces ese no es, no. Bueno, entonces es el 9. El 9 es, sí. Pero no, ya lo voy a seguir. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos.
Tal vez me voy a meter con unos empresarios que están ahorita en la cárcel. ¿Qué voy a decir? Todo lo que yo tenía, las carreteras que arreglaba y lo que hacía, ese perjuicio humano, ¿qué voy a decir? Mi familia, qué vergüenza. ¿Qué es esto lo que hice? ¿Qué es esto que... Ay, Señor, ¿qué diré? O sea, orgullo delante de Dios. El 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, todavía le está reprochando a Dios. Señor, ¿qué va a hacer usted ahora? Y al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se creía la mamá de Tarzán, el pueblo antiguo de Israel, porque ya ahora es diferente, ¿ah? Pero, ¿qué va a hacer usted? Ahora sí, el 9 dice 8:34. No hay. No hay ahí. Bueno, entonces. Bueno, entonces aquí está, seguro lo puse mal. Vamos a verlo. Aquí ya lo salimos de este. Ya lo vamos a leer aquí. 691. Ya lo vamos a leer para que quedemos ya con sí. 83:4. Sí, está muy perdido, ¿ah? 83, sí, 4. ¿Qué dice? Dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Perfecto. Al pueblo de Israel lo querían destruir y él se quería, y ellos tenían esa seguridad también, ¿verdad? Que ellos eran hijos de Dios. Y ahora, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Ahora, vea lo que dice. Dios tiene promesas. Dice que Él nos tiene esculpidos ¿a dónde? En la palma de la mano. ¿Sí? Él nos tiene esculpidos ahí. Entonces Dios aquí va a tener la seguridad. Nosotros, vea, aquí. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Desafiando a Dios. Señor, eso es bronca suya. Ahora cuando yo le he dicho muchas veces, Señor, ya eso es mi por decirle un misionero que se fue a la India o a Haití y se fue para allá. Y yo le puedo decir, Señor, usted me mandó para ahí. Hay que saber distinguir si verdaderamente fue Dios que lo mandó o mi deseo. Y el deseo que tenía Josué es que decía, ¿qué vamos a hacer ahora por el renombre que tenemos nosotros? El yo, el Marvin. ¿Qué va a hacer este Marvin? Si este Marvin es profesional, si este es este, ¿qué voy a decir? Delante de los hombres nosotros podemos decir lo que sea, pero delante de Dios, Él conoce nuestro corazón y Él nos va a entender. Él sabe lo que nosotros tenemos adentro y qué escondemos. El 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate. ¿Cuántas veces estamos caídos? Es que hoy no me dejaron predicar a mí en la iglesia y no me han vuelto a dar pelota ya. Es que, y siempre estoy metido en el mismo hueco. Levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Levántate, ¿por qué te postras en tu mismo problema? ¿Por qué te postras en problemas que hay veces hay que olvidarse de esos problemas? Dios dice, levántate. Josué también en 1:9 también le dice, levántate y esfuérzate y sé valiente. Cosa que muchas veces lo hemos cogido para motivación personal, pero esto era para el pueblo, para que lo hiciera cruzar. ¿Cuántas veces tengo que cruzar yo el Jordán? ¿Cuántas veces tengo que decir, Señor, levánteme porque yo no puedo, por mis fuerzas estoy atado. Señor, levánteme porque ya siento que yo no doy. No sé si a ustedes les ha pasado. Mire, una vez, hace poco,
yo sacaba los perrillos de la casa y me fui para un potrero. Y si ustedes no lo han hecho, hágalo. Mira qué lindo que se siente. Mira qué rico es pegar 4 gritos en el monte. ¿Por qué? Porque yo le decía, Señor, estoy como estaba aquí Josué, metido, hundido en el problema, y yo veía que no salía. Y yo gritaba, y ese día hasta los mocos se me salieron. Lloraba, qué rico que es llorar en una parte así cuando uno ya totalmente está, y si se ha quebrantado totalmente. El 11, que es el versículo clave, ¿verdad? Israel ha pecado. He pecado yo delante de Dios, y aún quebrantado mi pacto. He quebrantado mi pacto yo con Dios. Dios de pactos, que haces maravillas, y es una canción. Tú que conoces las promesas, tú que conoces a Israel, que conoces a Josué, que yo les mandé, fue Jesús el que nos mandó ese pacto. ¿Cuál es el pacto? El Evangelio, el llevar las buenas nuevas. ¿Ah? Y les mandé, y también han tomado el anatema. ¿Cuántos domingos he tomado yo, Padre Santo, para no venir al culto? Eso es anatema también. Porque primero están mis deseos carnales y no los espirituales. Hasta han hurtado, han mentido. ¿Cuántas veces he mentido? Daniel, no puedo ir hoy al culto. Y todavía Dios le da esa sabiduría a él. A Daniel nadie lo engaña tampoco. Él sabe cuando uno anda mal. Lo sabemos nosotros, sabemos cuando las personas aquí, el cristiano no le venimos a hacer inventario, pero sí sabemos cuando una persona está mal, cuando se quiere separar de la iglesia, del rebaño, cuando hoy no quiero ir al culto. Es más fácil que le digan uno, don Daniel, yo no quiero ir al culto hoy, que meter una mentira. Es que no es que se me despedazó un tubo y ahí viera el chorreadero y agua. Y se quitico eso. Hasta con suerte le cortaron el agua porque no la pagaba. ¿Ah? No podemos mentir, no podemos, eso es anatema. Estamos mintiendo, y aún han guardado entre sus enseres. Entre los enseres que hay, he guardado. Tras que le robé, tras que Acán le robó a Dios, le mintió a Josué, le mintió al pueblo de Israel. Y dice el versículo clave, dice que en Hechos 5, del 1 al 4, si alguien lo tiene. Sí, 5, del 1 al 4, donde habla de Zafira y Ananías. Ajá. ¿Qué hacía Zafira y Ananías? Que Daniel me mande a mí a decir, véndame ese carrito suyo, el carro de él. Y yo le digo, sí, señora. Hablando ellos al pueblo, vinieron. No. Hechos 5. Hechos 5, del 1 al 4, o el 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, Ajá. y Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se le quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Lo vamos a ver ahora, vayamos al 15, que dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y el que todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad a Israel. Vea lo que le pasó a Zafira. ¿Ah? ¿Qué le pasó a Zafira? Dijeron, vea, yo lo vendí en 10,000 pesos. Don Daniel, vendí, está bien vendido, ¿verdad? 10,000 pesos, eso es que de carrito que usted me dijo. Ah, y ya Daniel sabía, dice, Marvin lo vendió en 20, se dejó 10, y más lo que la propina que Daniel me da,
va a salir en 5,000 pesos ese carro. Y mire lo que le dice en el 15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y el que todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad a Israel, mire, será quemado. Uy, uy, uy. Seré quemado yo si he quebrantado el evangelio. Seré quemado yo si yo cogí algún anatema, si yo he quebrantado el pacto de Jehová, porque muchas veces lo hemos visto, quebrantado muchas veces. Por eso el ir a predicar, y ojalá a una mujer cuesta, vaya con su esposa, que Satanás es astuto. Más si le comienza a contar cosas íntimas de esto, mire, es que mi esposo es esto. No. Vaya con alguien que sepa, alguien que le ayude. ¿Habré quebrantado yo el pacto de Dios en la iglesia cuando no quiero venir a hablar la verdad? ¿Habré quebrantado yo el pacto de Dios cuando yo quiero buscar conversaciones bonitas, lo que mi oído quiere escuchar y no lo que dice la palabra de Dios? Es que usted sí que es concho para hablar, usted no le dice nada bonito a uno del evangelio. Claro que sí, hay cosas lindísimas. Entonces, ¿se imaginan a mí cuántas veces me hubieran quemado? Por mentiroso, por robar lo que no tengo que coger. Por eso el pueblo de Israel, ¿qué traía? ¿Qué traía? Sufrimiento. El pueblo de Israel separado de Dios, separado hasta de ellos mismos. Vámonos al 12 para que vayamos a este. Y dice, porque los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por lo cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyéis el anatema en medio de vosotros. Cuando ya uno siente que Dios le volvió la espalda, cuando ya uno cree que ya Dios no me escucha, cuando ya yo le he dicho, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no ves mis necesidades? ¿Por qué no ves mi situación? ¿Por qué no ves esto? Porque Dios no se fija en eso. Ustedes creen, y muchas veces, lamentablemente y con dolor lo digo, me duele, no sé si será verdad o será mentira, ver unos niños que están en África, todos desnutridos, y hay unos buitres, o ¿cómo es que le llaman? Sopilotes, esperando que se mueran para que se los coman los sopilotes. Y más de uno le dicen, ¿usted cree que existe Dios? Que se mueran esos chiquitos para que se los coman esos buitres. Y le conmueve el corazón. Dios guarde ver esas cosas. Yo creo que yo no aguanto a ver esas cosas. Pero le digo, es culpa de Dios de que nosotros, como lo dice las primeras generaciones en el capítulo 1, es necesidad de nosotros llevar el evangelio, le guste o no le guste a la gente. Esa es la parte que nos tenemos que afianzar. Nosotros tenemos que hacer eso. Ese Dios, ¿usted cree que ese Dios existe? Que se agrada viendo a esos niños. ¿Sabe por qué? Dios para eso no es nada. Para eso no es nada. Dios puede decir, bueno, les voy a mandar el maná a todos ellos. Y lo hace. Pero ¿por qué es que se hacen todas esas cosas? Porque el hombre está separado de Dios. Nosotros dice que en Jueces 26, que nos dice cómo trae consecuencias el pecado. 26. Sí, señora, Jueces 26. Entonces, tomando yo mi concubina, Ajá. la corté en pedazos y la envié por todo el territorio
Ajá. de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Ajá. ¿Él qué hizo? ¿Mató a quién? Ajá. ¿Qué trae eso? ¿Consecuencias buenas o malas? Totalmente malas. Génesis 34:7, ya para ir terminando. Génesis 34:7. Génesis 34:7 nos dice, sí. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Todo esto es pecado, todas sus consecuencias. Mirémonos por qué es que no me está yendo bien, por qué es que me han enseñado un evangelio light y me han enseñado no lo que Dios dicta, porque dice que la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. El que lo ama, Dios lo disciplina. Jeremías 16:37 nos dice que no pueden ver la gloria de Dios los que están en pecado. Hermanos, yo estoy en pecado. ¿Puedo ver la gloria de Dios? No la puedo ver. Para finalizar, excepto que verdaderamente te arrepientas y que Dios te dé la oportunidad. Para terminarlo, dice así: 1. ¿Cómo está tu pecado delante de Dios? ¿Cómo está mi pecado? Yo los tengo y los escondo. Puede haberlo, pero cuando se los he entregado a Cristo es otra cosa. 2. Te puedes esconder de Dios con tu pecado que no te deja en paz. Te puedes esconder de Dios. Usted que me mira, ¿se puede esconder usted de Dios? Aunque usted el pecado no se lo vea, pero delante de Dios está como aquel hombre que se lo tragó la ballena. Me voy a esconder ahí para que Dios no me encuentre. Por eso dice que Él es infinito, las profundidades y las alturas, Él todo lo conoce. 3. ¿Qué es lo que no te deja decirle a Dios que te perdone de tu pasado y de tu pecado? 4. ¿Cómo hago para entregar a Dios mi pecado? Mucha gente le pregunta a uno eso, ¿y Él me podrá perdonar? Si Él es el dueño de todo. 5. Solo recibiendo a su Hijo Jesucristo, si te arrepientes de verdad y de corazón, Él te perdonará de tu pasado y de tus pecados. ¿Y a dónde lo dice esto? Búsquelo ustedes en Juan 3:16. Él murió por usted, Él murió por mí, Él murió por todos y nos dejó lo que decía don Daniel: vida eterna, salvación. ¿Usted quiere ser salvo? Sus pecados, Él fueron lavados en la cruz del Calvario, Él me lavó mis pecados. ¿Quiere que usted se le laven los suyos? Así te diga, es que yo no tengo perdón de Dios. Eso le friega a Satanás en su corazón y en su mente. Pero es más fuerte Dios que lo venció en la cruz del Calvario. Vamos a terminar con ¿tiene don Daniel la cancioncita? No. Sí. Sí. Vamos a terminar y hagamos un análisis ahí, como lo tenía el pueblo de Israel. Puedes esconder el pecado delante de las personas, pero nunca podrás delante de Dios. ¿Cómo está tu pecado delante de Dios? Y si usted dice que si nosotros, en el libro de Juan nos habla que si nosotros le entregamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonarnos. Hay pecados que todavía los traemos enraizados y los traemos dentro de nuestro corazón, y hay pecados que mucha gente no los ha podido olvidar. Hay pecados que dicen, yo lo perdono pero no lo olvido. Hay pecados que a mí me hicieron cosas grandes,
pero no las he podido. Pero ¿quién es el que libera? ¿Quién es el que cambia la vida? Solo se llama Jesucristo. Que ya hoy usted, si recibió a Jesucristo como su único Salvador, usted puede decir, ya se me quitó todo. No, esto lleva un proceso. Lleva un proceso, porque la palabra de Dios no se hizo en un día. Él la hizo con varias personas que Él las escogió para darnos la oportunidad de que si hoy le recibimos, vamos a ir al cielo con Él. Vamos a cantar esta cancioncita, que es una cancioncita, es algo sobre el perdón. Podemos conocer Biblia, podemos conocer muchas cosas, pero si no nos hemos perdonado a nosotros mismos, no podemos hacer absolutamente nada. Y esta cancioncita se llama Perdóname, Jesús. Y hay que decirle y reconocer lo que Jesús ha hecho en nosotros, lo que Él tiene para cada nosotros. Es una cancioncita, ahí la pueden ir leyendo y pueden ir meditando lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Ajá. Dice así: entréguele a su corazón a Dios en este momento, y lo que no te ha dejado ser feliz, ese corazón, ese pecado todavía que yo lo escondo. Perdón, Jesús, perdón. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Así es que si humillados delante de Él, de su trono, de su gracia, le pedimos perdón a ustedes que nos ven, Él es el único que nos puede perdonar. Él es el único que nos salva, el que liberta, que nos libera. Pídale perdón a Él y Él lo va a liberar. Perdóname, Señor. Sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas oyendo, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón.
quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, te pido perdón. Así es que con solo arrepentimiento y el perdón Dios lo hace. Él es el único que lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Como me hablaba un hermano, si se pudiera comprar el perdón, los millonarios que tienen plata, solo ellos se salvarían. Y el pobre dice que débil fue él y que dice que lo hirió. ¿Cuántas veces herí yo a Cristo en mi corazón? ¿Cuántas veces lo estoy hiriendo? Pero Él es amor y paz. Él se lo puede traer a su corazón. Muchas gracias. Pasen buen día. Gracias, Marvin, por el mensaje que el Señor puso en su corazón. Realmente es un llamado a nosotros. Es claro que al Señor no lo podemos engañar. Podemos engañar a las personas. Podemos engañarnos a nosotros mismos incluso, ¿verdad? Podemos argumentar hasta en nuestro corazón cantidad de cosas para justificar el pecado. Y sin embargo el Señor no lo podemos engañar. Y si prestamos atención hoy, el Proverbio 3 nos habla de las personas que confían en su propia prudencia y no en las cosas del Señor. El estudio que yo di trata acerca de que debemos estar firmes en la fe. Y el estudio que compartió Marvin ahora nos habla acerca de la importancia de confesar nuestro pecado y no ocultarlo delante de Dios. En alguna manera las tres cosas están ligadas. Confiar en Dios, no en nosotros mismos. Realmente ser honestos delante de Dios para afirmar nuestra fe. Y quiero terminar con 1 Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué retenemos el pecado, verdad? ¿Por qué lo ocultamos? Si delante de Dios todo le es conocido. Dios lo supo, cómo se robaron el anatema, ¿verdad? Cómo lo ocultaron y cómo trataron de esconderlo y todo eso. Y sin embargo, delante de Dios, olvídese, no estaba oculto. Lo que el Señor quería era que las personas reconocieran y que nosotros reconozcamos nuestro pecado, porque Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor los bendiga, que tengan un buen domingo, una excelente semana, y gracias a todos por estar acá. Que el Señor los bendiga.